Canal Crimen Organizado en América. Estimado público, del libro Detalles del crimen organizado en Ecuador, del autor Enver Basante, comparto su presentación. El detalle número 16, detalle número 32, detalle número 33 y detalle número 34. Detalles del crimen organizado. Presentación. El presente material contiene ejemplos reales y ficticios. Los nombres de personas y algunos lugares han sido cambiados u omitidos. El libro está compuesto de historias que recogen y resumen las experiencias de víctimas del crimen organizado, de grupos que aplicaron diferentes formas, tramas y engaños. Las experiencias relatadas ayudarán a prevenir ser sorprendidos en situaciones parecidas, exponiendo actividades criminales de forma frontal. En algunos territorios, el gobierno interactúa con la mafia, cubierta oficialmente desde las estructuras del Estado. La presente obra está creada en la dirección ideal para mostrar ese mundo no real que coincide con la realidad. Detalle número 16. A más de 30 años que asumió el gobierno un partido político con discursos espurios durante su paso, se dedicaron a saquear el país. Aparecieron los nuevos millonarios en nuestro territorio. Luego, esos mismos se adhirieron a otros partidos políticos, también corruptos, pero de diferente membrete. Estas agrupaciones hicieron y son parte de quienes ocupan cargos, empleos públicos en instituciones del país, en ministerios, municipios, consejos provinciales, también en las instituciones de control, siendo quienes hacen parte de la Red Nacional de Corrupción. En las mismas instituciones que debían precautelar, salvaguardar los recursos públicos, cuidar el dinero, no lo hacían. Y por el contrario, parte de esa red de corrupción justificaban mañosamente los sobreprecios, robos al dinero de todos. Aquellos llegaron a acuerdos secretos con criminales extranjeros. Utilizaron algunos recursos económicos provenientes del narcotráfico y secuestros. Hicieron parte de la mafia. Conformaron y dieron fuerza al crimen organizado, adoptando estrategias viles, miserables de esos grupos. Acostumbraban a fabricar trampas, perseguir a los opositores, espolvorearles droga o suministrarles sin darse cuenta por medio de alimentos o en bebidas, etc. Envían a cómplices para actuar y hacerse pasar por víctimas, sembrar delitos, calumnias. Esas estructuras criminales quedaron enraizadas en el país, infiltrándose en instituciones públicas, contaminando organismos de seguridad,
ingresan personal para desde allí ayudar al narcotráfico y corrupción. Controlaban los nuevos ingresos de aspirantes, comprometiéndolos previamente a hacer lo que diga la mafia. Para esto, aparecían políticos corruptos conocidos en el medio, haciendo que tomen como deuda el favor y respondan gratamente a las familias de esos delincuentes por sus entradas. Mientras nosotros continuamos esquivando los peligros que acechan, y a los gobiernos pasados les quedó grande aplicar como política pública la honestidad. Detalle número 32. Requerí atención médica en una entidad pública. Esperaba mi turno. Un individuo que llegó al lugar se acercó y manifestó que ha trabajado en el puerto y ya se jubiló. Que antes de trabajar allí, alguien le avisó que tenía que hablar con una familia para ingresar y así lo hizo. Cuando trabajaba dejaba pasar todos los contenedores que le solicitaban esas personas. Después de unas horas le iban a dejar dinero y licor en el domicilio. Expresó para llevarme a mí y presentarme con esa familia en ese momento. Añadió que son de otra ciudad y viven aquí, pero con ellos hay que hablar para ayudarme supuestamente. Por mi parte, manifesté inmediatamente no. Aquel individuo se molestó. Él no podía disimular su inconformidad porque no le resultó el ardid. No indagué para obtener información adicional. No tenía tiempo o recursos en ese momento. Detalle número 33. Cuando el crimen organizado opera, ni gobiernos que pregonan de libertad o democracia, ni los que hacen alarde de luchar contra dictadores, abren las puertas de sus embajadas a víctimas e inocentes perseguidos por gobernantes criminales, solo en excepciones. Es lamentable que grandes potencias económicas y políticas hablan de luchar por la democracia y libertad. No lo hacen en realidad. Son solo discurso. Son potencias económicas gigantes, pero también angurrientos. El crimen organizado actúa, ataca, roba, desaparece y asesina. Detalle número 34. Las grandes agencias de seguridad, con sus espectaculares y avanzadas estrategias, son solo ficción. En nuestros territorios debemos protegernos y actuar nosotros mismos. Si esperamos que externamente solucionen nuestros problemas, nunca ocurrirá. ¿A poco? De algunas aplicaciones y equipos de comunicación que se obtienen de cualquier fabricante o proveedor. Las élites políticas diversas han sido contaminadas desde hace varias décadas.
aquellas élites afines de las grandes potencias. El narcotráfico captaba a unos pocos de los cercanos a líderes políticos. Si bien las agencias internacionales de seguridad ayudaron con cubierta, los criminales continuaron vinculando a más familiares y equipos de esas agrupaciones políticas que administraban el país. Hoy, la contaminación está generalizada, lamentablemente. Cabe señalar una interrogante. ¿Por qué no brindaron las agencias internacionales de seguridad las orientaciones oportunas para que sus amigos y partidos políticos no continúen siendo contaminados? Agencias externas de seguridad que hacen gala de democracia coordinan con las mismas redes criminales de diferentes países para obtener información y en ocasiones actuar negativamente, para no aparecer como responsables de acciones, seguimiento, agresiones, difamaciones, sicariatos, etc. Bandas delictivas, narcotraficantes, coordinan con organismos estatales, municipios, gobernaciones, varias entidades públicas. Los corruptos en estas entidades públicas se ayudan con los vendedores de drogas. Coordinan para atacar a quienes osan denunciar los actos de corrupción en dichas instituciones. A cambio, los funestos reciben protección de la investidura estatal, de sus funcionarios complotados y organismos de seguridad. Operadoras del narcotráfico laboran con sus familiares en el sector público. En nuevos videos compartiré más procedimientos y experiencias de la temática del canal. Saludos cordiales.